Los oyentes de este programa Usted está escucharon cortina, hablar. mirá. Ahí está, mirá. Estamos acá Con en el esta Congreso. cortina de fondo, creo que los oyentes de este programa fueron los primeros en escuchar hablar de Smartmatic. ¿Sí? Nosotros anunciamos en su momento que el correo argentino estaba licitando un servicio nuevo que no existía, que era la transmisión de los datos desde las escuelas hacia el centro de cómputos en el escrutinio provisorio. Y dijimos, atención con esto porque puede armarse lío. No porque sea nuevo solamente, sino porque esta novedad ocurre en medio de un año electoral. Es decir, se cambian las reglas del juego de, por ejemplo, el conteo de los votos en pleno año electoral. Entonces dijimos, atención con esto. Bueno, finalmente se hizo la licitación, Smartmatic logró ese contrato, $1.300.000 va a cobrar Smartmatic por un software que lo que hace es escanear los telegramas es donde se vuelcan los votos de las urnas en las escuelas y transmitir eso hacia el centro de cómputos. Ahora atención, porque luego Smartmatic también ganó la licitación, se la ganó a Indra, que venía siendo históricamente el escrutinio provisorio, y va a ser también el escrutinio provisorio, es decir que Smartmatic transmite, recibe los datos y los vuelca en una base de datos que después nosotros, los medios de comunicación, difundimos. ¿Sí? Como el escrutinio provisorio. A ver, si es una elección con mucha paridad, de un punto, 2 puntos, puede, entre comillas, esconder determinado resultado y generar la sensación que ganó uno. O sea, para decir una manera, nos vamos a ir a dormir a las 2, 3 de la mañana pensando que ganó A, y después quizás en el escrutinio definitivo terminó ganando B. Lo que pasó en 2017. Lo que pasó en 2017 en las PASO. Con Burlich en las PASO. En las PASO. Bueno, y sí. Y aparte, atención, porque el escrutinio provisorio puede ser el definitivo en muchos casos. ¿Por qué? Porque no es que la justicia después revisa todos los votos de las urnas. Se revisan aquellos que están recurridos por los partidos políticos. A ver, no es que la justicia después releva todos los votos emitidos, sino aquellos que los fiscales, los partidos dicen, che, revisen acá que me parece que... Los que pueden llegar a ser objetados. O sea, Smartmatic puede generar la sensación en una elección, insisto, que puede muy apretada. Que puede ser muy apretada, lo cual pareciera ser que es una de las posibilidades. Sí. No digo que va a pasar, pero puede ser una de las posibilidades que sea una elección con mucha paridad. Sí. Hasta ahora hay 2 antecedentes, como bien marca el profesor. 2017 fue una elección de mucha paridad, 2015 fue una elección de mucha paridad. Y esta se prevé que lo va a hacer también. Claramente. Entonces, Smartmatic puede cumplir un rol importante en ese sentido para generar una sensación de triunfo. Y en el caso de la PASO, además, Daniel, un escenario político. Claro. Porque la PASO no define la elección, pero crea un escenario político que puede ser determinante para la primaria. Por eso, para la primera vuelta. Por eso todos los partidos, por lo menos los 2 principales contendientes, el peronismo y el gobierno, están llamando a votar en la PASO. Porque dicen, va a crear escenario político que puede ser definitorio para la primera vuelta. Bien. Entonces, la importancia de Smartmatic. Smartmatic es una empresa de ¿qué origen? Bueno, Smartmatic tiene origen en Venezuela. Por eso es que en muchos medios se la denomina una empresa venezolana. Lo cierto es que hoy tiene capitales ingleses, ¿sí? La compró un fondo de inversión inglés y sede en Estados Unidos. ¿A qué se dedica Smartmatic en el mundo? Bueno, fundamentalmente a expender, o mejor dicho, a proveer máquinas expendedoras de votos, voto electrónico. Eso hizo Smartmatic en Venezuela y a eso se dedica. Ahora, en la Argentina, la inscripción de la filial de Smartmatic es de 2016, es decir, tiene nada, es nuevísima, ¿sí? 2016, febrero de 2016 se inscribió. A 3 meses de que había asumido el gobierno de Macri. Sí, y aparte, en el mismo instante en el que el gobierno, porque nos olvidamos porque todo pasa rápido, hizo el intento de imponer el voto electrónico. Es decir, Smartmatic se instala en la Argentina cuando el gobierno avanza con el tema del voto electrónico, proyecto que se cayó en el Congreso porque en las audiencias públicas se probó que el sistema era falible, que se podía hackear y demás. Pregunta, en Japón, ¿cómo se vota? ¿Electrónico o papel? País más tecnológico del mundo. ¿Sabes qué? En Alemania. En Japón no sé, en pero en Alemania lo dieron de sí. baja. En Alemania lo dieron de baja. En Japón se vota papel. A ver, Japón, Alemania.
¿no? Mirá, Dos países más tecnificados que eso no debe haber, ¿no? Lo de Alemania es interesante, pues Alemania retrocede. Sí, Tenía voto retrocedió, electrónico sí, y retrocede con un fallo de la Corte que es lapidario con el voto electrónico. Sí. Lapidario. Bueno, ¿por qué marco estos antecedentes? Porque esta empresa, Smartmatic, tiene un solo socio gerente. Estamos hablando de la empresa que va a hacer el escrutinio en Argentina. Va a cobrar 17 palos por el Smartmatic escrutinio. en Argentina. Smartmatic en Argentina. Tiene un socio gerente que se llama... Se llama Andrés Rombolá. ¿Hasta ahí? Rombolá. ¿Cuál es la noticia? Andrés Rombolá. No Andrés dice Rombolá. nada. Andrés Rombolá no dice nada. Tiene otro apoderado que es el doctor Damián Eber Navarro, que es Eber con H o sin H. Eber con H. Eber Navarro. Eber Navarro. Belarga. Eber Belarga Navarro. Exactamente. ¿Cómo conoce el nombre bien? Pues yo lo tengo que leer. Está muy... Bueno, Damián Eber Navarro es abogado. Está bien, y usted dijo, era doctor. No Así me se imagino. llama Vanega. Apoderado. Eber Vanega. Es abogado. Tiene Eber su con B estudio. corta. Tiene su Vanega. estudio en Leandro N. Alem 1050 piso 13. Ah, no es doctor, es un Leandro abogado. N. Alén. Para. Leandro N. Alén, ¿cuánto? 1050 piso 13. Ahí hay un estudio de abogado muy importante. Claro. Que no me diga que es el mismo estudio de abogado de Plin Plin Plin. Es el estudio de abogados De que... Plin Plin Plin. Claro. ¿De quién? El payaso. Plin Plin Plin. Salí de la... Es el estudio de abogados. Sí. ¿De Rodríguez Simón? ¿Dónde trabajó Rodríguez Simón? Es el estudio de abogados donde está radicada la sede social de Smartmatic. Ah. Y Rodríguez Simón tiene estudio en el mismo edificio. Ah, en el mismo edificio. No en la misma bueno. oficina. Ah, Encuentre está la bien, reunión de menos mal. consorcio. Menos mal. Rodríguez Simón, vamos a aclararlo porque el público no tiene por qué Más saberlo. conocido como Pepín. Conocido como Popine, es uno de los principales operadores judiciales de Mauricio Macri, que tiene este vínculo aparte. Algún día tengo que contar algo de... Por favor, De soy Rodríguez Simón. todo oídos. Es muy amigo de Elisa Carrió, cumple esa condición particular. Es amigo de Elisa Carrió y operador judicial de Mauricio Macri. Yo lo conozco de antes. Bueno, No, sé si- no sé por qué, no sé por qué. No, de ninguna manera. Bueno, bien, ¿La entonces categoría decía, de operador está legalizada? no en términos de operador judicial, digamos, por lo menos como se opera aquí en Argentina, es un lobista y no está legalizado el lobby en Argentina. ¿Saben que la categoría, discúlpenme la digresión, el primer día, además hace mucho que no hablamos, así Sí. que tenemos ganas de hablar. Y además tenemos 3 horas, mañana no es que pasamos Claro, otra más sí. grabado, Mañana 3 horas sigue. también. Operador político. Sí. La categoría operador político. A ver si se acuerda usted. Y usted probablemente, Rulo, se puede llegar a acordar. Es una categoría, en términos periodísticos, que se crea en la década del 80. Antes no existía. Vos agarrás la bibliografía, agarrás la opinión, digamos, de los 70, los diarios viejos, lees y no lees que digan la palabra operador. Claro, el operador de Perón no existía. No. ¿Por qué empezó a nombrarse la palabra operador político? Y hay un nombre propio que fue definido como el operador político. A ver. Voy a tirar un nombre que a vos te va a asombrar. A ver. Jacinto Gaibur. Claro. Es más, Sí. Jacinto Gaibur fue la primera persona que fue reconocida Como un operador político. como operador. Tanto es así que en aquel momento, yo recuerdo en los 80, el día del cumpleaños de él se declaró el día del operador político. Bueno, de esa generación. Jacinto Gaibur, un personaje que nadie conoce. Sí, el sí. gordo Gaibur, que nadie conoce en el sentido que no era. El gordo Gaibur era PJ, Capital. Una generación peronismo, estaba. sí, claro. Claro, el peronismo muy conocido. muy peronista. Y De la esa idea- generación estaba Eduardo Bauzá, también, un operador que, como tuvo cargo, Sí. Después. quedó Más conocido como el flaco. y el o sea, chueco masón. el chueco masón y demás. Bueno, Ese tipo de tarea, digamos, El ¿no? Maradona de los operadores políticos es el Cotino Cilia. Lo que pasa es que ahí hay una Para mí el mixtura Conti entre juega la otro operación- torneo, ¿eh? Claro, juega el torneo juega otros torneos. del lobby. Juega torneo con Darth Vader. Ahí hay otro. Es eterno. No es solamente la política lo que pasa por esa oficina, digamos que está en la calle Corrientes, no en el Acá no es. Acá no, a pasitos. A pasitos. Bien, No habla, nunca dio una nota. decíamos entonces, la sede social de Smartmatic, y volvamos acá, que va a hacer el escrutinio y va a cobrar 17 palos por el escrutinio más un palo 300 por el software, está en un estudio de abogados. ¿Pesos, no? ¿O dólares? Dólares, señor. 17 palos dólar y un palo 300 dólar. O sea, estamos hablando de 18.300 dólares. Sí, tal cual. Por un software, aparte, que hace 2 semanas Tan caro los disquetes. colapsó. ¿Qué es? Mirá, hace 2 semanas se hizo un 17 ensayo. palos un juego de disquetes. Mirá, hace 2 semanas se hizo un ensayo con el software Sí. este.
Las máquinas que usan son de Educar. O sea, ni siquiera la empresa provee las máquinas. Claro. Hizo un convenio con el Estado y el Estado provee las máquinas de Educar. Que se la sacaron a los alumnos. Exactamente. Bueno, con esas máquinas se hace el escaneo y la transmisión. Hace 2 semanas colapsó. O sea, fracasó el ensayo. Bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa con esto? El señor Hasta Rombolá... ahora, más o menos, es toda información que va circulando. Ahora Sí. hay una novedad. El señor Rombolá asume en febrero del 2017. Rombolá es el Andrés apoderado. Rombolá. Sí, el country manager. ¿El qué? Country manager. Country manager. Country manager. Manager. Rombolá me da Hezbollah. Andrés Rombolá es el country manager de Smartmatic. Él, ¿Es un ciudadano argentino o es venezolano? ciudadano argentino. ¿Soltero? No. No, ahí está. Mirá Porque cómo- la Mirá, verdad que... acaba de dar un pie. mirá cómo disculpame. viste el pie. Acaba de dar un no, pie no está extra- soltero. Vero. Ay, No Se está llama Rombolá, soltero. ¿cuánto? Qué Andrés. Andrés Rombolá es al apoderado de Smartmatic. Apoderado y country Que es la manager. empresa que va a administrar los telegramas al día de la elección. Y el no socio- es soltero, ya tenemos un No dato. es soltero. Y es el socio gerente. Es socio gerente, o sea, es el que corta el. Es el que corta el bacalao. Bacalao. corta el bacalao. Viene de IBM, tiene alguna experiencia en el área informática. Bien. Y no es soltero, Vero, porque está en pareja. Hasta ahí todo bien. No veo ninguna rareza en todo Está en lo que va. pareja con Lucila de Muno. No. Lucila de Muno. Hasta ahí todo bien, linda pareja. ¿Qué onda con Lucila? Lucila de Muno, quien pueda en este momento revisar las redes sociales, va a ver que, por ejemplo, tiene en sus redes sociales expresiones como yo lo voto, yo apoyo No. el cambio, ¿A quién? Ah. yo apoyo el cambio. Tiene una que a mí me gusta ¿Le mucho. revisaste el Twitter? No, Le ahora voy a pareció. explicar. No vuelven más, dice No. Lucila. No. Lucila. Los K con escrutinio propio, miren, este es muy simpático. Ape. Los K con escrutinio propio piensan que les van a afanar. No se preocupen, no somos como ustedes. Claro, cambiamos. porque Dijo está buscando. Lucila. Está defendiendo un bien ganancial, entonces. Dijo Lucila en octubre del 2017. O sea, Lucila, pareja de Rombolá, ya en octubre del 2017 Rombolá ya estaba al frente de Smartmatic. Esto es cuestión personal, no nos metemos en la cama de nadie. Por favor. El detalle es que Lucila, además de tuitear, de ser la pareja del señor Sí. Smartmatic en Argentina, tiene trabajo. No sean machirulos. Tiene derecho a tener trabajo. Por A ver si supuesto. entendemos. El gerente de la empresa que va. Sí, gerente, apoderado, Apoderado, único accionista, exactamente. director general, country Partidazo. manager, Partidazo. el señor Smartmatic. El señor Smartmatic está casado, lo cual está muy bien. Sí. Está casado con la señora Lucila de Muno. Lucía de Mono. Que es una No se está casado, ¿eh? No Bueno, no están confirmó pareja, las nupcias. están pareja. Tienen hijos. que por es, lo menos. que es militante de Cambiemos. Lo Muy cual- militante de muy Cambiemos, militante lo de cual Cambiemos. tiene todo su derecho. Lo cual está muy bien, Sí. por supuesto. Hay Es- que ver hay que ver si el marido. Sí. Hay que ver si el marido es militante de Cambiemos. Porque ¿Militante si, de base? Es militante Las redes. virtual, en las redes. ¿De qué Es trabaja? consultora. consultora, me gusta, lindo. Egresada de la Universidad de San Andrés. Que ladris, ¿no? Lo consultora. No te permito, Daniel, ¿eh? Y es No te consultora. Perdón, sí, porque Es vos también, consultora. No, una profesión. La Universidad de Clarín. Hay que estudiar eso. Es egresada de la Universidad de San Andrés, sí. Consultora a cargo del sector explotación de minas y canteras. Ah, me estás cachando. Sector explotación de minas y canteras. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde? En el Ministerio de Economía. ¡No! Me está diciendo que ella además. Funcionaria del Es gobierno. consultora. Porque Técnicamente, es economista ella, ¿no? técnicamente no es funcionaria. Sería asesora técnica. Consultora. Monotributista. Sí, tiene un contrato con el INDEC. En términos formales, tiene contrato con el INDEC. El INDEC depende funcionalmente del Ministerio de Economía, pero su tarea, por lo menos así lo presenta ella. Estoy leyendo algo que está presentado por ella misma. Ella se presenta como consultora a cargo del sector exportación de minas y canteras en Ministerio de Economía. Y ahora, ¿por qué traemos este dato hablando en serio y por qué creemos Ah, no, que es hasta ahora no hablamos. en serio. no, porque creemos que es un tema serio. Porque Ah, hay mucha sí. preocupación en la oposición Sí. respecto a esto que planteabas vos, Daniel, al principio de la intervención. En una elección muy apretada, la ciudadanía se va a dormir a las 12 y media de la noche, porque el otro día hay que laburar, al otro día el día de las elecciones. ¿Laburar? Sí, el que tiene laburo. El ¿no? lunes, el que tiene laburo va a laburar.
con el dato que le dé Smartmatic esa misma noche. Y Smartmatic te puede decir que la elección, por ejemplo la PASO, quedó a 2 o 3 puntitos. Hoy las encuestas empiezan a marcar una paridad técnica, cosa que no pasaba hace una semana, una paridad técnica entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Ayer en la entrevista que hizo María Eugenia Vidal en el programa de Luis Novarecio, una de las cosas que dijo con mayor convicción es que hay una necesidad en la Argentina de voto electrónico. Bueno, el voto electrónico sería el plus ultra de esto que estamos mencionando, que No es la es comida la necesidad, es Claro. voto electrónico. y el voto electrónico es el plus ultra de esto que va a ser que una empresa va a manejar toda la trazabilidad del voto, desde la emisión desde el conteo en urna del voto, la transmisión y la publicación. Los partidos políticos están muy preocupados con esto, ya hicieron presentaciones en la justicia electoral para que la justicia electoral tome cartas en el asunto. La justicia electoral, atención, dice, nosotros no tenemos nada que ver con el escrutinio provisorio, eso lo maneja la Dirección Nacional Electoral, o sea, el Ejecutivo. Y lo que están pidiendo los partidos es que por esta vez y por esta modificación... Están preparando claramente, están inclinando la cancha, digamos. Futbolísticamente hablando, están tratando de inclinar a la cancha. Lo que acabamos de contar es que entonces el señor Smartmatic, ¿Qué se llama? Andrés Rombola, tiene su pareja que es muy militante de Cambiemos, hasta ahí no pasa nada, digamos. El tema es que su pareja también es funcionaria, o no funcionaria, sino asesora técnica Es proveedora del Estado. está contratada por el Ministerio de Economía. Empieza a haber ahí un ruido mayor al que ya venía viendo con Smartmatic respecto a que sus ensayos fracasan, los apoderados informáticos de los partidos todavía no tuvieron acceso al software. O sea, estamos a 3 semanas de la PASO y los apoderados informáticos de los partidos no pueden saber cómo funciona el sistema de transmisión de datos. Un software que cuesta un palo $1.300.000 y un sistema de conteo que cuesta $17 millones. Todo esto se lo lleva una empresa que está inscrita en la Argentina en el año 2016. ¿Sí? O sea, hace 15 minutos bajo este gobierno. Cuyo gerente más importante tiene una mujer que es militante de Cambiemos.